va a ser el impacto de esta crisis en la región? Bueno, los 5 canales de transmisión externos de la región son los siguientes. Primero, como ya vimos, la reducción del comercio internacional, que ya vimos las cifras, ¿verdad?, que son muy delicadas. La caída de los precios de los productos primarios, es decir, esta es una región fundamentalmente Sudamérica, México, exportadora de materias primas, entonces la caída de los precios de los productos primarios nos afecta mucho. La intensificación de la aversión al riesgo, y eso está empeorando las condiciones financieras mundiales y también limitando la llegada de recursos financieros a nuestra región. La menor demanda de turismo, bueno, esto es muy grave para ciertas partes de nuestra región, especialmente el Caribe, como lo veremos más adelante. La reducción de las remesas, es decir, los trabajadores migrantes que están en Estados Unidos, en Europa, etcétera, pues lamentablemente también han sufrido un grave impacto y por lo tanto las remesas que envían a nuestros países. Los bajos precios de los commodities. Primero que nada, nosotros tenemos que, en verdad, los precios de los commodities han caído, sobre todo los productos energéticos, ¿verdad? Esta línea azul que cae fuertemente. Tenemos los metales que también caen, pero también los productos agrícolas. Quizá el único que no cae son los metales preciosos. Y del lado derecho del gráfico podemos ver claramente esto. Vemos el precio del petróleo, ¿verdad?, que es WTI, este precio que, por cierto, ayer anunciaron caídas de tremenda magnitud, como fue en el caso de este WTI, que en realidad su fluctuación fue entre 11 a 4 dólares. Aquí estamos nosotros presentando los precios hasta el 17 de abril. Así es de que tenemos el WTI, el Brent, el cobre y el oro. El oro, que es el único que no cae. Pero en verdad en los precios del petróleo, el WTI, que es el de Estados Unidos, y el Brent, que es el de Europa, realmente con caídas muy importantes y quizás con los anuncios de ayer. Es un precio muy volátil, eso es lo que hay que decir, pero volátil a la baja, que ese es un poquito el tema central. Y por cierto, el deterioro de las condiciones financieras internacionales que nos está reduciendo el financiamiento externo disponible para la región. Si nosotros comparamos el flujo de capitales de no residentes hacia la región en miles de millones de dólares entre el 2019 y el 2020, vamos a ver que la región está recibiendo menos 80,000 millones de dólares entre 2019 y 2020. Es decir, que hay una caída muy importante, especialmente en cartera de deuda, en cartera de capital, que son quizás los de más corto plazo, pero sin duda esto va a tener un gran efecto. Y además, obviamente esto incluye, ¿verdad?, tanto la menor entrada de recursos financieros como también la salida de capitales, que también ha ocurrido en la región. El turismo. El colapso del turismo, que afecta fundamentalmente a las economías del Caribe. Miren ustedes cómo en las barras rojas estamos reflejando el porcentaje de empleo del 2018. Entonces, la caída de los empleos, o más bien la dependencia del empleo, porque estas son cifras de 2018, lo que nos está diciendo es la caída del turismo afecta fundamentalmente a todas las economías del Caribe. Todo el Caribe tiene problemas. ¿Quiénes de nuestra región continúan con graves problemas? Bueno, sin duda México, Uruguay, imagínense, Panamá, Centroamérica, bueno, Costa Rica, que es uno de los baluartes también en el caso del turismo. Quizás del Caribe se salva Guyana y Surinam, pero es que ellos tienen otras fuentes de entrada como son los recursos naturales y en el caso de Guyana, pues el petróleo. Pero es el Caribe la región más afectada, la que será más afectada, ¿verdad? Porque esto, como le digo, son cifras de 2018, pero si se pierde el turismo, pues esto es lo que va a costarle a estas economías. Las remesas, que también se contraen fuertemente y golpean el PIB de las economías más pequeñas y más vulnerables, porque la contracción de Estados Unidos pues va a reducir este flujo de remesas fundamentalmente en las economías más vulnerables. Imagínense Haití, Honduras, Guatemala, El Salvador,
economías que su PIB depende fundamentalmente de las remesas. Y ¿cuáles son los sectores más afectados? Pues son la construcción, ¿verdad?, que son los que más emplean migrantes, y agricultura y servicios, sin duda. Y los migrantes que trabajan en hoteles, en restaurantes, que han perdido sus trabajos y no cuentan con los subsidios de nadie, y del gobierno menos, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que esto va a afectar no solamente a las economías más pequeñas y vulnerables, sino también a las familias más pobres, no solo de las economías pequeñas, porque también México tendrá un impacto muy fuerte en sus hogares en la no llegada o la caída de remesas. Ahora, hicimos un análisis de cuáles son los sectores más afectados, ¿verdad?, en términos de la magnitud de este impacto. ¿Cuáles van a ser, cuál es la participación de los sectores en el PIB según la intensidad del impacto del COVID-19? Y esto lo hicimos a partir de este análisis por países, y vemos que quizás la contracción, la contracción más fuerte, o digamos el peso de los sectores, yo diría intermedios, de los que llamamos indirectamente afectados, ¿verdad?, que son fundamentalmente hoteles, restaurantes, servicios, transporte, ese tipo, comercios en general, que son los que indirectamente afectados, pero que van a estar muy afectados. Y los que están menos afectados son los primarios, por ejemplo, la agricultura, la pesca, la minería de pequeña escala. Esos sectores, de alguna manera, aún no sienten el impacto, pero definitivamente lo tendrán. Y luego, por supuesto, los directamente afectados, que son fundamentalmente servicios. Esos servicios que se han cortado totalmente, ¿verdad? Los pequeños comercios, el transporte urbano, o sea, el cierre o sea, y las políticas de contención sanitaria, pues han afectado en distinta intensidad. Y aquí nosotros lo que hemos hecho es ir recogiendo lo que cada país nos va diciendo, cuáles son sus sectores más afectados. Y aquí está, digamos, la parte más delicada de este informe, y es que en América Latina y el Caribe caerá el crecimiento más del 5% en 2020. Nosotros hemos estimado una caída de menos 5,3% para 2020, y prácticamente todas las economías están en números negativos, todas, excepto República Dominicana, que la tenemos en cero crecimiento, pero porque venía con un desempeño mejor que el resto. Pero de ahí en fuera, miren ustedes, todas las economías caen, todas. Y vemos casos muy delicados, como les digo, América Latina y el Caribe en promedio caen menos 5,3%, América del Sur cae menos 5,2%, América Central y México menos 5,5%. Y esto es considerando la caída de Estados Unidos de 3,8%. Ahora, si Estados Unidos cae más, pues lógicamente estos números serán peores. Y el Caribe tiene una caída promedio de menos 2,5%. Este es el impacto más severo, como dijimos anteriormente, más severo que ha tenido la región en su historia. Aquí tenemos, por ejemplo, ya agrupados los países, por ejemplo, el caso de Sudamérica. Sudamérica tiene, como decíamos, una caída de menos 5,2% y sus economías todas cayendo en números negativos en una forma francamente muy preocupante. Pueden ustedes ver cualquier economía, pueden ver el caso de Ecuador, el caso de Perú, en fin, todas las economías caen en una dimensión, en una magnitud muy importante. Sin duda América Central cae también fuertemente. Obviamente la economía que más cae en América Central es México y también Nicaragua. Las otras economías están en torno al 3,7, 3,6, en fin, Panamá se defiende un poco más con menos 2, imagínense. Entonces tenemos pues que América Central solita, sin México, cae menos 2,3. América del Sur, menos 5,2. Y América Central con México, menos 5,5. Y el Caribe, ¿verdad? Tenemos también lo que decíamos, una caída de menos 2,5%,
con economías que oscilan entre Antigua y Barbuda, que es la que más cae, menos 7,2%, pero cae mucho porque Antigua y Barbuda, por ejemplo, es una economía que depende prácticamente del turismo, lo mismo que Bahamas y Barbados. Entonces, como vemos, es lo que les explicábamos antes, de que el colapso del turismo, el colapso de ciertos sectores, da esta magnitud de caída. Y entonces, fíjense, para poder encontrar una contracción de magnitud comparable al menos 5,3, ¿verdad? Nos fuimos hacia atrás, a la historia de la región, y tendríamos que irnos hasta la Gran Depresión, hasta 1930, que la región cayó menos 5%, o incluso hasta 1914, cuando la región cayó menos 4,9. Nunca en la historia de la región había habido una caída con esta magnitud o de esta magnitud. Entonces, imagínense ustedes dónde estamos. Esta es, yo creo que la parte más preocupante de lo que está pasando hoy en la región. Y, por cierto, el comercio, ¿verdad? Ya dijimos antes que el comercio mundial, ¿cuánto cae, verdad? Entre 13 y 30%. Bueno, en América Latina y el Caribe caería en torno al menos 15%. Para ser exactos, menos 14,8%, ¿verdad? Tanto en términos de precio, que es lo que más pesa, y volumen. En América del Sur, menos 17,6%. Esa es la caída estimada del comercio en América del Sur. Y estamos hablando aquí, por supuesto, de las exportaciones de bienes. En México, menos 11,7%. En América Central, menos 10,2%. Y en el Caribe, menos 13,9%. En el Caribe incorporamos el turismo como un rubro de exportación. Pero fíjense usted, 14,8%. Eso es lo que cae el comercio, el valor de las exportaciones en América Latina y el Caribe. El desempleo, que ese es otro tema muy grave para nuestra región. Nosotros hemos estimado que hoy la tasa de desempleo es 8,1%, bueno, pues aumentaría 3,4 puntos porcentuales. Con estos niveles de crecimiento o de caída del crecimiento de menos 5,3%, los cálculos que se reflejan en el desempleo y la tasa de desempleo son de esta magnitud, es decir, de 8,1% a 11,5%, lo que implica un aumento de número de desempleados de 26 millones a 37,7 millones de desempleados. Es decir, tendríamos 11,5 o 11,6 prácticamente millones de desempleados en el 2020. Es decir, prácticamente los 12 millones, ¿verdad? Entonces, esto es lo que para nosotros es muy grave. Aquí vemos el cambio en la tasa de desempleo y el PIB, o sea, el PIB cae duramente, y vemos pues, y esto está calculado con la elasticidad actual del empleo respecto al PIB, que es más o menos 0,6%. No sabemos si esta caída puede ser incluso mayor. Y bueno, claro, cae el desempleo, cae el crecimiento, pues uno de los efectos más importantes va a ser en la pobreza. Y la pobreza, nosotros hemos estimado que la pobreza en la región puede realmente, el aumento del número de pobres en la región podría llegar a 30 millones más de pobres, es decir, de 186 a 214 y de 67 a 83 en pobreza extrema. Es decir, estamos hablando de, como les decía, casi 30 millones más de pobres y casi 15 millones más de pobres extremos, digo, dentro de esta misma cifra. Entonces, la verdad es que esta es la parte que más preocupa de esta crisis.